Hola y bienvenido al evento en directo de hoy donde responderé a la pregunta de Carlos que me dice: Marco, ¿es posible evitar el sufrimiento emocional? Y si sí, ¿cómo puedo hacerlo? Carlos, una muy buena pregunta. ¿Ves? El dolor es algo puntual y eventualmente no se puede evitar. Imagina, por ejemplo, caerse. Puede doler, es algo momentáneo y temporal y va a pasar. El sufrimiento, en cambio, es algo completamente diferente. El sufrimiento tiene que ver con la forma en que nosotros interpretamos la realidad. Es decir, cuál es el significado que asociamos a la experiencia que acaba de pasar. ¿Ves? El dolor en sí puede no tener consecuencias. Uno puede levantarse y seguir con su vida, pero el sufrimiento proviene por la misma naturaleza en que nuestro sistema neurofisiológico quiere asociar un significado a una experiencia. ¿Y por qué? Porque quiere evitar que este dolor pueda volver a pasar en futuro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros modificar la sensación real, física que tenemos acerca de esa fea y espantosa sensación emocional? Podemos hacerlo cuestionando los pensamientos y las creencias que han generado un específico y negativo tipo de asociación mental con aquel evento. Es decir, ¿por qué hemos, entre tantas posibilidades de significado, hemos interpretado aquel momento de la forma más traumática o de la forma peor, o dándole el significado más negativo? ¿Por qué hemos interpretado de una forma tan miserable un evento que, por cierto, puede ser muy feo, puede ser muy difícil, muy duro, muy traumático, pero no tiene por qué seguirnos durante años? No tiene por qué impedirnos seguir con nuestra vida de forma positiva y alegre. Sé perfectamente cómo puede impactar el hecho en nuestras vidas de seguir viviendo en el pasado. Tu pregunta, querido Carlos, tiene mucho que ver con la forma en que nosotros podemos efectivamente, digamos, liar con nuestras emociones, comunicarnos con nuestras emociones, cómo nos identificamos acerca de nuestras emociones. Entonces, nuestro sistema neurofisiológico está construido como para que nosotros podamos conscientemente decidir asociar un específico significado a una peculiar experiencia. Ahora, si esa experiencia traumática se ha creado cuando éramos niños o adolescentes y aún no teníamos las capacidades lógicas o la fuerza de voluntad o la análisis crítica como para efectivamente decir: un momento, ya va, ya va, ya va. ¿Por qué, si simplemente me he caído, debería llegar a la conclusión, que es una equivalencia compleja, como dicen los americanos, complex equivalence? O sea, hay que hacer mucha complejidad para llegar a una consecuencia tan lejos de la realidad. ¿Por qué debería añadirle yo, agregarle el valor de que soy un fracasado, por ejemplo? Simplemente el hecho de haberme caído no significa nada. Puede ser una retroalimentación, un feedback a algo que acaba de pasar y que sencillamente no significa nada. A lo mejor puedo aprender de aquella situación para que sencillamente la próxima vez yo pueda hacerlo mejor. Entonces, como una posibilidad positiva de retroalimentar mi experiencia y comprender cómo hacerlo mejor la próxima vez. Pero ves, nosotros, nuestra mente, los paradigmas y los programas sociales, familiares que hemos absorbido o con los cuales nos han un poco manipulado desde pequeños, porque a lo mejor nos decían: si no te portas de esta forma, yo no te voy a dar mi aprobación, o sencillamente nosotros teníamos que seguirnos ciertos patrones, aun si no eran los correctos, solamente porque estamos en una posición de vulnerabilidad. Entonces, a lo mejor, al asociar un significado tan negativo a una experiencia normal, o por tal triste que sea, una experiencia puntual que no debería significar algo especial, nosotros lo que hacemos es repetir a lo mejor programas automáticos y obsoletos de asociación. Por lo tanto, si durante nuestra infancia nos han dicho, por ejemplo, qué torpe eres, porque a lo mejor nos hemos caído, o porque hemos hecho algo aún no bien, o porque a lo mejor estamos aprendiendo algo y ni siquiera nos daban la oportunidad de hacer las pruebas y los errores necesarios como para poder llegar a un resultado positivo. Entonces,
nos han no solamente cortado la posibilidad de evolucionarnos, sino que también nos han hecho sentir en culpa diciendo, asociando un significado a la experiencia del error o de la prueba fallada, diciendo, eres un fracasado, no vales nada, eres un idiota, eres torpe. Y todo eso, a lo mejor, durante nuestra fase de adultos, seguimos repitiendo esos patrones. Entonces, ya que somos adultos y ya que tenemos la capacidad de comprender que partes enteras de nuestro pasado pueden haber sido condicionadas por una visión muy estricta de la realidad, muy alterada por culpa del entorno familiar, del entorno social, que a lo mejor creía saber lo que era mejor para nosotros, pero a lo mejor han fallado en la educación, han fallado en la forma de cortar nuestras motivaciones, nuestra creatividad, nos han a lo mejor metido para abajo, impulsado a tener miedo y asustarnos constantemente por el miedo a fallar, por el miedo a equivocarnos, por el miedo a ser ridículos, por el miedo a ser torpe, al fracaso. Y todo eso es una herencia programática en nuestra mente subconsciente que sigue causándonos daños en nuestra vida de adultos porque a lo mejor al no pensarlo, no tenemos la capacidad de decir, vaya, pero eso ha sido solo una caída. ¿Por qué le estoy dando un significado tan negativo? No pasa nada, me he caído, me he levantado, ya está, no significa nada. Y entonces ahora, pero podemos hacer esto. Entonces te doy unas sugerencias, querido Carlos. Primero, identifica algunos eventos durante tu infancia, durante tu adolescencia, en el cual has podido sentir ese mismo sufrimiento, para ver la origen, la causa de este sufrimiento y para poder comprender la causa del significado, de la creencia, de los pensamientos, de las situaciones que han creado esta idea que se relaciona con ese tipo de sufrimiento. Te hago un ejemplo. Si mi novia, por decirlo así, no me está respondiendo durante 2 días y sencillamente ha desaparecido del móvil, no puedo contactar con ella, y estoy comenzando a tener pánico, miedo, me entra el sufrimiento de que ella ya no me quiere, que ella se fue, que me está traicionando, empiezo a pensar a todo lo negativo. En cambio de pensar que eventualmente, pobrecita, le han robado el móvil, por ejemplo. Y a lo mejor se lo han robado de verdad y no puede comunicarse conmigo porque está en una zona sin cobertura. Imagínate que se fue a hacer un viaje, qué sé yo, en Amazonas. Estoy inventando ahora, obviamente. Pero tuvo un problema. Porque mi mente tiene que volar hacia toda esa generación de hechos, de ideas, de fantasías negativas que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad. A lo mejor la única cosa que tienen que ver es con mi percepción interna y de algún lugar interno subconsciente llegan esas sugerencias negativas. ¿Y de dónde llegan? Mi sugerencia es que vayas averiguando en tu parte más profunda y vayas averiguando, investigando durante tu adolescencia o infancia cuál tipo de situaciones te hayan podido similarmente hacer crear y asimilar estas situaciones negativas, esas sensaciones, esos pensamientos, esas creencias, esos significados negativos. Por ejemplo, si tras ese ejemplo de la novia que no te responde, tú estás además, no solamente diciendo, está con otra persona, me está dejando, no me quiere, sino más bien empieza a decir, nadie me quiere, esto siempre me pasa a mí, porque soy un fracasado, porque soy un idiota, porque siempre todo me tiene que pasar malo a mí, y bla, bla, bla. Puede que todo estas creencias, porque no tiene que ver con las situaciones, son creencias, vengan de muy lejos y probablemente vengan de un periodo de tu vida donde aún no tenía un control analítico, como para decir, ya va, ya va, ya va. No, no es verdad. El hecho de que me haya caído, el hecho de que esa persona no me haya respondido, no significa nada. Entonces rompe el automatismo subconsciente de eventos o de asociaciones internas de un pasado que ya no te pertenece, un pasado que puedes estudiar o investigar sin prejuicio, con la simple tranquilidad de alguien que quiere averiguar la verdad y quiere decir, vamos a ver, era un niño y a lo mejor descubre esto, era un niño y lo único que pasó estaba aprendiendo a manejar la bicicleta y a la segunda vez de intentarlo ni siquiera me dieron el tiempo y mi padre me vio caer y empezó a decirme, eres un estúpido, es posible que no lo aprendes como los demás, mira a tu amigo que lo hace mucho mejor. Y a lo mejor tu madre gritando, Dios mío, se cayó el niño, se hizo mal.
No hay de qué sorprenderse si hoy en día, después de 20 años, tu subconsciente te sigue haciendo sufrir, por ejemplo, por las siguientes cosas, similares, porque la mente asocias patrones y y a lo mejor tienes miedo a conducir el coche, o tienes miedo a emprender una acción nueva, novedosa, porque tienes miedo al fracaso, tienes miedo a poder vivir y tu subconsciente intenta servirte positivamente. Eso es lo peor de todo, que tu mente subconsciente no entiende que ya es una situación obsoleta, que lo que pasó en aquel entonces era un error de tus padres y no un error tuyo. Lo que hace es sigue con un programa automatizado donde prácticamente quiere decir, quiere protegerte de más decepciones. Entonces, ¿qué pasa? Si cuando eras niño, son todos ejemplos para que veas el poder de la mente subconsciente y cómo transformarla para que sea tu amiga. Porque la mente subconsciente, lamentablemente, no entiende del bien y del mal. No sabe decir si lo que pasó entonces era verdad o no. Sencillamente lo asimila como una computadora neutra. Elabora, computa los números, las asociaciones y probabilísticamente asocia un nivel de similaridad. Entonces, si cuando eras niño has tenido el trauma de que tu madre gritara, oh Dios mío, se rompió, se hizo mal, y eso te entró como en el sistema límbico, y luego podemos analizar la cuestión neurofisiológica de tu cerebro, cómo funciona. Pero por ahora confía en mí, si no puedes leer mi libro más vendido, Domina tu mente, domina tu vida, y ver exactamente cómo funciona. Imagínate, tu padre además, ay Dios mío, eres un torpe, eres un estúpido, jamás vuelvas a montarte en una bici. Esa decepción y el miedo y el trauma de tu madre gritando, todo eso se ha montado en tu mente de bebé, de niño, 4 añitos. Y no hay sorpresa si durante el tiempo se ha reforzado sobre niveles y niveles de subconsciente y ahora llegas a un punto en que algo te asusta y no sabes el por qué. No sabes el por qué, solo es una sensación física, como de alarma, como qué pasa. A lo mejor estabas conduciendo y algo, una mujer gritando, algo parecido, empieza y te llega un ataque de pánico. O tienes un problema, o sencillamente no puedes, tienes miedo a la idea de empezar algo nuevo, o de algo que se aprenda. O a lo mejor tienes miedo constante de que los demás te ridiculicen o los demás prácticamente se puedan hacer daño si tú implementas una acción nueva. La mente puede hacer cualquier tipo de jugada en este aspecto. Sencillamente porque cuando se ha asustado mucho una vez en pasado, lo que hace es intentar básicamente servirte en el intento de protegerte de nuevas decepciones. Entonces, si en aquel momento has probado mucha decepción, mucho sufrimiento, y si te has creído, como es normal, un niño de 4 años, por favor, ¿cómo no se va a creer lo que dice papá y mamá, que son las figuras más importantes de la vida? Por eso que como adultos tenemos muchos problemas por culpa de lo que nos han implantado. Una palabra de un adulto muy importante para nosotros en aquel momento te puede matar la autoestima y lo sabemos. Entonces, si en aquel momento te has llevado una decepción, un susto y tu mente subconsciente dijo, jamás volver a hacer eso así, porque mira qué pasó, mamá casi se pega un susto de muerte, mi padre dice que soy un inútil, que no lo haga más nada, más nunca. Y eso te lo llevas como adulto, pero escondido tras niveles de subconsciente que no puedes llegar a alcanzar. Entonces, Carlos, lo que acontece es que a un cierto punto tú solo tienes la manifestación de ese sufrimiento físico y has perdido la conciencia de lo que es lo que se dice en inglés el trigger, o sea, lo que es la causa que crea esa emoción. Por lo tanto, tu mente solamente está intentando evitarte nuevas decepciones como aquella, nuevos dolores o sufrimiento como aquello, nuevos sustos como aquello. Pero hay que reconocer con nuestra mente consciente y con un trabajo de autodescubrimiento o con un profesional. Y por cierto, si necesitaras mi ayuda personalizada, estaría más que encantado de ofrecerte una sesión estratégica inicial gratuita. Puedes ir en marconicida.com y prácticamente reservar una sesión ahí estratégica conmigo para que yo te pueda ayudar personalmente a solucionar este problema, porque entiendo que a veces no sea fácil hacerlo solo, este trabajo. Pero vamos a ver, para yo darte unas estrategias. Entonces, si tu mente lo que quiere hacer es protegerte, evitarte otro dolor, lo que tú puedes hacer, querido Carlos, es eventualmente empezar a comprender que lo que pasó tantos años atrás puede absolutamente no ser para nada actualizado, para nada real y para nada funcional para tu vida de ahora. Porque ese programa
está totalmente obsoleto, equivocado y lleno de fallos programáticos y no cumple para nada el propósito de tu vida actual. Es decir, tú hoy necesitas trabajar, necesitas aprender cosas nuevas, necesitas desempeñarte en una vida muy dinámica, necesitas, por ejemplo, conducir un coche o quieres disfrutar de conducir la bicicleta con tus amigos, tú tienes exigencias, necesidades y nada de lo que pasó cuando eras niño con la bicicleta, siempre por seguir con el ejemplo, es verdad. Era solo una percepción que tus papás y tus mamás quisieron prácticamente enviarte con una ilusión construida y tu mente de niño la aceptó porque no tenía filtro crítico por entonces y dijo, claro, es verdad, soy un fracasado, jamás me montaré en una bicicleta, jamás intentaré algo nuevo porque me voy a llevar una decepción tan gorda y un miedo tan fuerte como lo de la bicicleta. Entonces, cuando tú investigas ese momento importante en el cual hiciste la decisión, se trata de key decision, o sea, decisión clave en tu vida, donde efectivamente algo pasó, ¡pam! Y reconoces, ay, un momento, lo haces con tu mente consciente de adulto. Entonces puedes regresar a aquel momento y enseñarle a ti mismo, al niño que eras tú, mira, eso fue una mentirita que te dijeron, esa fue una ilusión. Tú en realidad en ningún momento estuviste en peligro. Y lo que hace es poner ese trauma, ese momento, y lo limitas con dos barreras luminosas de seguridad, de tranquilidad, a donde prácticamente ya la línea temporal no puede seguir y perseguirte en el futuro. Tú lo que haces es básicamente ir en aquel momento donde se generó el trauma, el miedo, a donde empezó el patrón negativo, que obviamente, para que veas que estoy en el tema de lo que tú me preguntaste, crea el sufrimiento del cual tú me preguntaste. El sufrimiento, recuerda, no es más nada que la consecuencia de una interpretación, de un significado que asociamos a una experiencia. La experiencia puede ser me he caído. El significado puede ser si te caes eres un fracasado. La consecuencia es yo sufro porque soy un fracasado y siempre fracasaré. El sufrimiento no es debido a la caída, está debido a la energía mental negativa que le ponemos y a la asociación de significados horribles que le damos a este evento. Por lo tanto, al simple entender en qué momento se radicó esta mala interpretación, esta creencia, cuando se generó el programa, cuando se generó prácticamente el paradigma, si te caes eres un fracasado, jamás intentes algo nuevo, siempre va a pasar mal, siempre vas a sufrir, nadie te ama, ninguno te quiere, todas esas cosas, nosotros, cada uno tiene la suya. Cada uno tiene la suya, ¿entiendes? Cada uno ha sufrido una experiencia y casi todos hemos tenido y tenemos que superar esos momentos. Por lo tanto, mi sugerencia es, comprende, relájate, empieza a respirar y nota como cuanto más respires, más fácilmente tu mente se abre. Y intenta volver a aquel momento originario donde por primera vez sentiste ese mismo sufrimiento, este mismo miedo, ese mismo trauma. Y en aquel momento, siguiendo una línea emocional que te reconecta naturalmente con el pasado, logras entender en qué momento tuviste, porque no tenías alternativa en aquel momento por ser niño, asociar a ese evento una emoción muy dramática, muy negativa, un sufrimiento emocional por haber asociado un significado negativo a aquella experiencia. Entonces, anda donde aquel niño que eras tú. Enséñale que prácticamente no hay nada que temer. Justo hazle ver que antes de aquella caída, de aquella bicicleta, de aquel momento en el que la mamá gritó y el papá te dijo esa cosa, justo antes, a lo mejor el niño que eras tú estaba jugando tranquilo en algún lugar, estaba tranquilo con sus amigos, estaba en el seguro de su cuarto, estaba amado, tranquilo y seguro. ¿Ok? Enséñaselo y luego enséñale que después del evento, si él no se ha dado cuenta, también después del susto, ok, algún momento se recuperó, se relajó y luego la vida volvió a ser normal. Enséñale que la vida volvió a ser normal, que no hay nada de que ser asustado, porque luego volvió después de ese accidente a ser tranquilo, seguro. Y entonces, si tú pones en la mente de aquel niño que eres tú, pero te reconectas con el pasado y le pones esa seguridad, antes estabas al seguro y después del evento estabas al seguro también,
Entonces estás cumpliendo con un propósito muy importante. Primero, estás identificando el momento. Lo estás básicamente poniendo entre dos, como decir, barreras energéticas positivas y luminosas de seguridad y de tranquilidad, donde el niño puede saber que ese fue un momento puntual y no tiene forma de salir de aquella cápsula de protección, de seguridad, porque antes y después estuvo bien y además le puedes enseñar y entrenar a comprender que ahora eres un adulto y como adulto tus exigencias son nuevas, que eres un adulto fuerte, que eres un adulto que puede con todo, que eres un adulto realmente, que tiene la capacidad crítica como para entender que en realidad eso no fue para tanto, que a lo mejor los grandes se pueden equivocar y que el niño lo entienda y que se relaje y que entienda que no hay ningún significado asociado. La percepción de los papás puede ser equivocada y el niño, gracias a tú, otra voz del adulto que eres tú, con tu voz, con tu cuidado, con tu amor, enséñale al niño que eres tú la verdadera manera de comprender aquella experiencia. O sea, de que muy probablemente ese evento sencillamente no significó nada. Porque el haberse caído con la bicicleta era en realidad solo un intento más positivo y neutro en su natura, pero positivo porque podría haberle enseñado cómo efectivamente hacerlo mejor la próxima vez. El niño bebé que no tiene miedo a fallar, que no tiene el prejuicio mental de que el caerse puede significar algo, ¿qué hace? Patalea, patalea, se empieza a caminar, boom, se tumba, se cae, boom, 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 en continuación. Es un proceso natural. Cuanto más se cae, más se levanta y más rápidamente aprende a caminar. Entonces tú todo eso se lo puedes enseñar. Y en aquel proceso de enseñanza que le hace al niño, tú propio puedes, a menudo que siga respirando y a menudo que sigas rodando en tu mente la película, desde un momento de seguridad hasta otro momento de seguridad, y luego vuelves nuevamente al comienzo, y de nuevo, desde el momento de seguridad hasta el otro momento de seguridad, repites el ciclo de esas caídas, te das cuenta que estás liberando la energía tóxica, estás liberando la energía suprimida emocional. Porque ves, muy probablemente, la energía negativa tóxica, el miedo, no ha tenido forma de liberarse, de ser prácticamente expresado, liberado, de fluir afuera de tu mente. Y se ha quedado como una trampa energética, mental, emocional, que sigue disparándose porque aún no se ha liberado. Entonces, si tú liberas como imagínate una rueda de un coche, le hace un pinchazo y toda esa energía negativa empieza a liberarse, empieza a salir. Y ya, entonces no puede hacerte daño porque está desarmada. Es como desarmar una bomba. Lo que hace es le das la oportunidad de hacer algunas chispitas, que se libere de forma controlada, pero ya no va a explotarte en la cara todas las veces, porque ya la has desarmado. Entonces esa energía, libérala. ¿Y cómo la liberas? Cuando has puesto esa tranquilidad, esa seguridad, esa tranquilidad, has encapsulado ese momento difícil, traumático, o donde empezó el sufrimiento, lo que haces es, junto al niño, abrazándolo, dándole el cariño, dándole la fuerza, le explicas todo lo que está pasando y sigues desde el momento en que empezó, desde la seguridad, le haces empezar el momento en que él se cayó, la segunda vez que se cayó, la mamá gritando, el papá diciendo era un loco y luego nuevamente seguridad. Y le explicas nuevamente que eso no ha significado nada, que los papás se han equivocado, que a veces las personas adultas cometen errores de percepción, que en realidad él tendría que haberse caído millones de veces, porque cuanto más uno se cae, más rápidamente vuelve a montarse en la bici, más rápidamente aprende, porque caerse es el proceso natural. Tras fallos e intentos se aprende a dominar, a ser maestro. Entonces le enseña todo eso y nuevamente le dice seguridad, estoy aquí para protegerte, estoy aquí y tú eres una persona amada porque yo, que soy tú desde adulto, te enseño la vía y te amo y te protejo. Y entonces nuevamente vuelves a pasarlo con tu supervisión y lo vuelves a pasar por esa dinámica, desde la seguridad inicial, luego lo que ha acontecido durante ese momento, se ha caído, la mamá gritando, el papá, y nuevamente la seguridad para que cada vez se disipe, se libere esa energía.
todo lo que podía causar un miedo emocional ya poco a poco se disipa. Y cada vez y podrías desear ahora mismo, si estás haciendo el ejercicio, que cuanto más sigue rodando esa película, más el sufrimiento se evapora, porque la energía sencillamente se disipa, se vuela, se va porque sencillamente solo se queda una experiencia neutra, sin ningún tipo de significado negativo, porque has llegado a la raíz del todo y has enseñado a la percepción neurofisiológica de tu propia mente que esa experiencia en realidad fue una experiencia neutra, que no habría habido necesidad y sobre todo que ya no es necesario utilizar los viejos patrones mentales porque ese momento no significa nada, sobre todo no significa nada negativo para ti, más bien has demostrado una vez más poder tomar el control de tu vida conscientemente y superar algo. Eso te hará sentir empoderado. Mira, he superado una emoción negativa, un sufrimiento que tenía guardado, arrinconado ahí, que me seguía dando mucho sufrimiento en la vida adulta. Lo he superado conscientemente. He sido tan fuerte como ver el problema, liberar la tensión y la energía que estaba ahí absorbida y elegir conscientemente un nuevo patrón mental, una nueva evaluación, o sea, de que el caerse puede ser positivo. Asociar a mi mente subconsciente que entre los millones de significados y de la semántica de una expresión, de un evento, de una situación, yo elijo conscientemente, efectivamente, la más positiva, la más útil, la más eficaz para que yo pueda seguir felizmente con mi vida. Porque una experiencia, por tan negativa que sea en sí, por tan dolor que te pueda dar, si tú logras de forma neutra comprender que la experiencia de todas formas ya pasó y no solamente no le asocias un evento, un significado negativo, una interpretación negativa que pueda causarte daño durante años por culpa de esta idea de mala interpretación, entonces, y más bien, le asocia un significado de experiencia, como decir, ahora soy aún más experto, soy aún más fuerte, porque me siento aún más fuerte tras haber superado un dolor tan grande, ahora soy más fuerte y más capacitado como para poder seguir con mi vida adelante. Aprendí algo y ahora sé cómo la próxima vez hacerlo mejor. Si tú aprendes y disipas la energía emocional negativa y empiezas a cuestionarte, y como te digo en el ejercicio, cuestionar sencillamente esas creencias, esos pensamientos, estas pseudológica, que tuvieron que meterte en la cabeza como para justificar que una caída en sí pueda significar que serás un fracasado de por vida. ¿Qué lógica tiene eso? Y tú eres una persona honesta intelectualmente y sé que entiendes perfectamente de lo que te estoy hablando. Hay que ser honesto intelectualmente y hoy en día podemos serlo y podemos sentirnos con la capacidad y con la fuerza de reconocer que algunas creencias, que algunos significados acerca de una determinada experiencia en sí puede ser difícil y traumática, pero no tiene que por qué seguirnos con un sufrimiento que es totalmente obsoleto, que no nos enseña más nada, porque sabes, la mente subconsciente lo que intenta es decir, tengo que proteger a Carlos como para que no vuelva a caerse jamás y para que no tengas que nuevamente vivir la horrible sensación, la profunda frustración, el sufrimiento, el miedo, el susto de caerse de nuevo, de que su madre grite, de que su padre diga un fracasado. Jamás, defendémoslo, pero tu mente subconsciente no entiende realmente la realidad de hoy en día. Porque ese programa es tan obsoleto como cuando tenías 4 años, basado en un evento que no te enseña nada, porque a lo mejor los padres se han equivocado en no motivar al niño y decirle más bien, sigues cayéndote, no pasa nada chicos, dale. ¿Sabes? De esos padres, yo soy uno de esos padres, yo tengo un hijo, y cuando le digo, cuando le enseñé la bicicleta, yo le di tanta seguridad en sí como decir, hijo, eso va a ser muy divertido. Cuanto más te caigas, más vuelvas en condiciones, te pones ahí en la bicicleta nuevamente, que no importa. Eso es genial. Cuanto más te caes, más divertido será. Ok, a lo mejor uno se pone un casquito, se protege un poco, pero no pasa nada. Dale, campeón, que está bien. Y de hecho, ¿te has dado cuenta que algunos niños, cuando son bebés, lloran más de otros? No tanto por haberse caído, sino por el susto de los padres. Te hago un ejemplo. Si tú eres uno de esos, si has visto uno de estos papás que cuando el niño se cae, hace, ¡oh, Dios mío, se ha caído! ¡Oh, Dios mío, se ha caído! Tú puedes ver al niño que en el momento de caerse no se había asustado, pero en cuanto escucha, se traumatiza porque dice, si mi mamá se llora tanto, significa que ha pasado algo horrible.
Eso es verdad, lo puedes, empieza a notarlo si aún no lo has hecho. En cambio, ves esos niños que se raspan, se caen, se matan y siempre con la sonrisa. Y dices, joder, es que Rambo es un todoterreno ese niño, ¿cómo es posible, no? ¿Y por qué los papás lo ves tranquilo, relajado, siguen con sus cosas, solo le miran que no ha pasado nada? Eso, ahora que somos adultos, podemos implementarlo y podemos llegar a nuestro pasado, a nuestro subconsciente e implementar estas estrategias como para ser los entrenadores de nosotros mismos cuando éramos niños. Y decirle, dale, no pasa nada, tranquilo, y darle la nueva y renovada y sincera y sobre todo intelectualmente honesta comprensión de lo que aconteció en ese momento. Explicarle qué no significa nada, que eso es semántica asociada, esa interpretación negativa asociada fue algo de otros al cual él ya no tiene que hacerle caso, porque él es un adulto fuerte, inteligente, con capacidad crítica y puede enseñarle el justo modelo del mundo, la justa manera de visualizar, de percibir, de interpretar aquel momento y que no pasa nada y que todo va a estar bien y que después de ese momento él tendrá que sentirse libre de montarse nuevamente en la bicicleta y de poder rodar y divertirse y caerse y nuevamente volver a montarse y seguir en el proceso del aprendizaje porque será un hombre adulto, una mujer adulta y podrá seguir con tanta felicidad su vida. Tú, si le enseñas eso, automáticamente liberas esa energía y te das el permiso como para cambiar un patrón mental que te está prácticamente atando a la obligación que ni siquiera has elegido de tener que sufrir. Y eso sobre todo funciona con un pasado, ¿sabes? Si tienes un trauma en el pasado, si tienes una situación que te realmente que te aprieta en el corazón, que te hace físicamente sentir mal, angustia, ansiedad y hasta con las fobias, todo esto, ¿ok? Es porque nuestra mente sigue prácticamente enfocada con sus energías mentales en algo que ya pasó y le asoció un significado muy negativo, como que si eso vuelve a pasar estamos jodidos, pero no es verdad, porque no pasa nada si uno se cae en la bici. Te estoy haciendo ejemplos, porque con tantos clientes, te hago un ejemplo, uno, obviamente de forma anónima, uno de mis últimos clientes, una mujer muy exitosa, económicamente exitosa, con una gran profesión, tremenda empresa y todo. ¿Qué pasa? Que prácticamente empieza a sentir miedo, ok, miedo generalizado, con prácticamente el ruido de la ambulancia, ¿no? Cuando la ambulancia hace algo así, ¿no? Y, y ese miedo realmente empieza de la nada durante los últimos 2 años, ¿no? Y uno se supone que esa persona con la ambulancia tenga que haber algún trauma, pero parece que no recuerda ningún trauma, ¿no? Entonces, tras una regresión que es de forma contenida, de forma más profunda y de forma mucho más profesional de la que acabo de darte una visión muy, muy sintética para que tú puedas hacerte esta auto-investigación y auto-ayudarte y puede servirte la meditación, lo que sea, pero con ella hicimos una terapia de regresión, con hipnoterapia regresión, para llegar al momento, a la causa, porque no lograba conscientemente llegar en aquel momento. Y para que yo sea muy sintético, hubo un momento donde prácticamente ella tuvo que prácticamente vivir y visualizar un momento en que un coche se estrelló y ella vio la ambulancia llegar porque vio sangre. Para sintetizarlo, liberamos esa energía, pusimos seguridad en ese evento, pero algo aún quedaba. Y para que tú entiendas, y eso también le causaba una forma de no sentirse amada, un patrón mental como que los hombres no me aman, los hombres me abandonan, y lo descubrimos porque vino para mí por la cuestión de esta ansiedad, de esta fobia que tenía, pero luego descubrimos que más allá del momento traumático de eso de la ambulancia, del coche que se había estrellado, etc., a los 4 añitos más o menos, porque es una edad esa de los 3 o 6 años generalmente pasa lo que realmente llega directamente al sistema límbico y causa errores de interpretación y fobias, miedos, ansiedad se manifiestan ahí.
por incapacidad de elaborar conscientemente, porque ahí aún no existe el filtro crítico de la mente, entonces todo llega y se malinterpreta. Bueno, bien, para hacer el cuento rápido, ella tenía 4 años, su padre estaba lavando el coche, ella se cayó del patinete, se rascó la, ¿cómo se llama eso? Yo soy italiano, by the way, la rodilla, le salió un poquito de sangre y su padre, que estaba prácticamente con la música y estaba ahí limpiando el coche, no se dio cuenta. Entonces ella no recibió el amor paternal tras caerse y prácticamente se tuvo que levantar sola. Vio la sangre, se asustó y su padre no vino a acudirla. De ahí la sensación asociada en su profunda mente subconsciente de que los hombres no la abandonaban, seguían abandonándola y que no se sentía amada. Y lo del sangre conectado al evento siguiente del cual te conté hizo que luego se elaborara en su mente de formas muy, muy obviamente creativas como una ansiedad o una fobia, por llamarla de forma más exacta, con la cuestión de la ambulancia o también asociada a cuando veía la sangre. Esa era otro trigger, o sea, otro prácticamente disparador de respuesta automática intensa de la fobia. Y entonces tú dices, ¿qué? ¿Me estás diciendo que esta persona exitosa, esta persona económicamente que tiene una empresa fantástica y una mujer adulta que efectivamente, conscientemente, racionalmente hace montones de cosas, los hace genial, una super persona, sigue saboteando, porque eso es otro problema que luego pudimos enfrentar, sigue saboteando sus relaciones con los hombres? Porque a los 4 años, cayéndose un poquito, su papá no acudió a ella y ella le asoció el significado de que ella era insignificante como para que su padre la abandonara. Y entonces ese patrón dijo, mejor aléjate tú misma de los hombres para que no te hagan sufrir como aquella vez en que tu padre te abandonó. ¿Puedes imaginarte algo más retorcido? Nuestra mente lo hace. Y es por eso que, Carlos, viniendo a tu pregunta, ¿el sufrimiento se puede evitar? Absolutamente sí. Es un proceso. Ok, yo te he mencionado este primer paso, que es el paso de prácticamente asegurar y encapsular en seguridad y tranquilidad un momento traumático en el cual por primera vez se decidió asociar un significado a una experiencia eventualmente dolorosa o traumática y disipar, evaporar, liberar la energía negativa tal por el cual la persona, tú pequeña, y luego obviamente te integras con tu persona mayor adulta, ya entiendes que no hay por qué tener miedo. ¿Por qué? O por qué no hay que sufrir, porque esa sensación finalmente se ha encapsulado en seguridad y tranquilidad. Y además, lo que importa aún más es que no necesitas más asociar significados que realmente en ningún momento tendrían que verse asociado a esa experiencia, porque la experiencia en sí era neutra y no conllevaba un significado específico. Y entonces, superado eso, tú puedes tomar control de tu vida conscientemente, de tu pasado, y evaporar el sufrimiento como para que no te afecte. Porque el sufrimiento no es nada más que información, y se crea esa tensión muscular, esa tensión, digamos, neurofisiológica, pero eso se siente tan real, porque tu mente dice, haz algo, escapa de ese miedo, escapa de la sensación de nuevamente pasar por lo mismo, y sufres porque tu mente se ha estancada en la idea equivocada de que a través del sufrimiento te obliga a cambiar dirección. O sea, a no hacer la cosa nueva, a no inventarte algo nuevo, a no probar a mejorar tu vida porque tanto va a ser un fracaso, a ni siquiera tener relaciones buenas con los hombres porque tanto te van a abandonar. ¿Me sigues? Pero cuando tú entiendes que nada de esto es verdad, que ese programa realmente es una mala... ¿Sabes cuándo prácticamente la computadora sencillamente se rompe el código de la computadora, el Windows o el sistema operativo o el mismo móvil empieza a no funcionar? Eso es lo que acontece, puede pasar, es un programa. Imagínate tu mente como un calculador, o a veces un programa informático falla, se malinterpreta, se crea un significado que no debería estar ahí y todo a partir de ahí no funciona.
Y en ese ámbito de tu vida sigues sufriendo por algo que ni siquiera sabes el por qué, pero gracias a este proceso que te acabo de mencionar, tú puedes ir a la raíz del mal funcionamiento y modificar la interpretación, porque mira, la forma más rápida de modificar la realidad es modificar nuestra percepción. Nosotros no percibimos la realidad como un hecho concreto externo, la percibimos con filtros mentales y emocionales, por lo tanto nosotros asociamos significados a esta experiencia, por lo tanto nada en realidad existe exteriormente. O sea, existe, pero cada uno tiene su propia experiencia neurosensorial, cada uno tiene su propia manera de interpretar la misma cosa. Entonces, cuando tú logras entender que tienes el inmenso poder de conscientemente dirigir tu atención mental hacia significados, interpretaciones más inteligentes, más eficaces y más novedosas y más útiles para tu vida de adulto, ya no eres víctima de programas disfuncionales de interpretaciones y significados que solo te obligan a sufrir, sobre todo un sufrimiento que no te garantiza absolutamente la protección por el cual se ha generado. Porque, ¿sabe? Los programas neurofisiológicos, como los sufrimientos emocionales, están ahí solo porque intentan evitarte otro dolor. Pero, más bien, si lo has notado, solo te causan más dolor. Porque no hay forma, en realidad, de protegerse por una cosa similar, que de hecho no es similar. Porque, ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, el hecho de que una niña se caiga y su padre no vaya a acudir a ella, por lo tanto, ella se sienta abandonada, con sabotear su propia vida como para que ningún hombre se acerque a ella porque ella ya tiene miedo de que el hombre la decepcione, la abandone y por lo tanto ni siquiera deja que ellos se acerquen y sabotea su propia vida. ¿Qué tiene que ver? ¿La ves? ¿La ves esta cosa? Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia y modificar esos programas, esos paradigmas y lo hacemos con enfoque mental, es decir, nuestra energía mental entre las varias oportunidades de significados. ¿Cuál es el significado en el cual yo debería creer como para que mi futuro, mi vida fuera más ecológicamente positiva, más alegre? Ecológicamente significa psicológicamente ecológica. Es decir, feliz, alegre, entusiasta. De una pregunta, por ejemplo, ¿en qué deberías creer tú en términos de significado, de interpretación, como para que tu vida siguiese adelante felizmente y sin jamás tener sufrimiento? Porque eso ya no es actual, no te enseña nada. Entonces, ¿qué haces? Libera la energía, miras las vocecitas que de repente, espontáneamente, pueden que siempre por el patrón anticuado, obsoleto, quieran decirte, no, cuidado, cuidado, tenga miedo, y tú dices, ok, yo te permito, vocecita, subir, te escucho, y ni siquiera voy a resistirte, porque más te resisto y más tú persistes, porque el sufrimiento que es una información. Entonces tú, muy inteligentemente, dices, yo, vocecita, yo te escucho y yo entiendo que tú hayas intentado servir un propósito en mi vida. Es decir, querido miedo, querido sufrimiento, querida vocecita crítica interior, yo entiendo que tú hayas intentado servir el propósito de protegerme de algo que me asustaba. Pero quiero decirte que mientras sigo escuchándote y aprecio, tú realmente no es tienes que hacer paz con ti mismo. Es una parte de tu pasado. Y mientras sigo de toda forma entendiendo y apreciando tu punto de vista, quiero decirte que conscientemente he decidido, porque soy mayor y porque tengo la capacidad de entender lo que es correcto para mí, quiero yo enseñarte que la vía mejor, el camino mejor a seguir es entender que el caerse es una forma maravillosamente útil de seguir aprendiendo y que soy una persona fuerte y que no necesito protegerme de nada porque soy fuerte. Si algo pasara, voy a estar en condiciones de superarlo, bla, 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 bla. Y le enseñas, te entrenas a ti mismo y verás que esa voz, como ya no la resistes, como ya no dices, estoy cansado de sufrir, ¿por qué me dejas sufrir? ¿Por qué esa voz? Ya no quiero. La voz sigue persistiendo porque tú le resistes y es como que, ok, yo quiero darte una información, ten cuidado, pero tú no me escuchas ni siquiera. Entonces voy a aumentar el dolor físico, ¿entiendes esto? El dolor físico, o sea, el sufrimiento neurofisiológico, emocional, el dolor de cabeza, el estreñimiento de estómago, son todos señales que tu cuerpo te envía como decir, ten cuidado, me quieres hacer caso.
Cuanto tú más decidas hacerle caso, entonces, pero de forma neutra, sin prejuicio, le estás prácticamente disipando la energía, porque ya esa voz interior, ese programa crítico, no tiene ninguna necesidad de prácticamente acosarte, porque, o sea, me estás escuchando. Bien, entonces no tengo necesidad de hacerte sufrir de forma exagerada, porque me estás escuchando. ¿Has entendido que eso podría ser peligroso, bla, bla, que estoy intentando defenderme? Y tú dices, claro que sí. Y te aprecio mucho por el servicio que me has dado durante esos años. Gracias por haber intentado protegerme. Gracias porque cuando yo era niña o niño no tenía efectivamente facultad como para entender que eso era una mala interpretación, que mis padres no sabían bien cómo manejar el niño porque eran jóvenes impreparados y solo tenían miedos y querían pasarme sus miedos. Yo entiendo que tú hayas intentado servirme y me has efectivamente durante esa época de mi vida, a lo mejor me has protegido de otras veces que mi madre gritara como loca y me hiciera asustar. Gracias. O que mi padre me dijera que soy inútil. Me has defendido, pero ¿sabes qué? Soy adulto. Ya puede que ni siquiera viva con tu padre, tu madre. Ya estoy en una fase en mi vida más madura. Ya necesito volar alto. Ya soy fuerte. Y ya no me asusta caerme en la bicicleta. Y quiero que tú lo entiendas. Y mientras yo aprecio cada cosa que has hecho para mí, yo quiero que entiendas que al mismo tiempo estoy ya listo para liberar, para dejar y aceptar lo que ha podido pasar y para estar listo y aceptar cualquier cosa pueda pasar sin prejuicio, sin sufrimiento y sin miedo. Porque la vida es un aprendizaje constante y yo voy a aprender de ello. Y gracias por todo lo que has hecho, pero yo elijo ser valiente. Yo elijo decidir significados diferentes, asociar una semántica diferente. Yo decido vivir mi vida de forma plena, feliz, auténticamente inspirada, motivada y quiero aprender. Y para poder estar al tanto de esas expectativas necesito ser valiente y no puedo seguir preocupándome si caigo o si no caigo. Por lo tanto, entiende que ese programa es obsoleto y lo vamos a renovar con el nuevo programa. El nuevo programa es, y eso se lo enseñas al niño también, y lo enseñas y lo sigues reforzando luego como durante todos los días haces tres cosas mágicas, mágicas de verdad. Lo primero, enfoque mental, es decir, que hace el ejercicio directo, consciente, digamos, propositivo y autónomo de dirigir tu atención mental hacia lo positivo. Es decir, dentro de todos los pensamientos que puedan estar ahí dándote fastidio, ¿cuál es el único pensamiento de verdad inspirado, motivado, tu visión, tu misión, en el cual te inspiras, te sientes feliz y neurofisiológicamente puedes sentir la emoción que surge, la inspiración, la sensación, me siento empoderado? ¿Cuál es aquel pensamiento, aquella imagen, aquel recuerdo, aunque sea del pasado, feliz, próspero, emocionante, algo que te inspiró tanto, que te motivó? ¿O cuál es la visualización de un futuro que te hace bailar de la alegría? ¿Qué es que quieres? ¿O las cosas que te encantan? Hazlas, enfoca tu energía mental y física en algo que te encanta. Entonces, si tú puedes, sí, wow, mira, estoy contento, porque pienso en eso, porque me saturo con la idea positiva de algo que hice, de algo que haré, de algo que me encanta. Tu físico, tu neurofisiología escucha, absorbe, asocia y dice, este hombre, esa mujer, le encanta esto, démosle más de eso. ¿Entiendes? Atrae lo mismo. Eres como un magnete que sigue atrayendo lo mismo que en el cual vibra. Entonces intenta vibrar positivamente y sobre todo piensa en cosas positivas, porque cuanto más tú fijes tu atención en lo positivo, más fácilmente hay un retículo se llama RSA, es un retículo de programación automática que prácticamente escanea todo lo que está a tu alrededor para encontrar razones para justificar tu positivismo o tu negativismo. Es decir, si tú estás asociando constantemente y dirigiendo tu atención hacia cosas positivas, tu mente mirará cosas positivas que antes a la cual no prestaba atención. Porque si tú estás vibrando en una sensación muy positiva, muy próspera, muy alegre, muy entusiasta, tu mente, subconscientemente, opera para darte más de lo mismo. Es así que funciona. Nosotros tenemos dos programas básicos. Uno, alejar y escapar del miedo y del peligro. Dos, es seguir un propósito de felicidad y de placer. Entonces, o escapas del peligro o busca la felicidad y el placer. Yo absolutamente puedo decirte que funciona muchísimo más lo de acercarse al placer y a la felicidad. Entonces, cuando tú le das a tu mente la posibilidad de operar bajo un sistema de positivismo y alegría, o sea,
hacia el placer, encontrar la forma de darte más de lo mismo. Por lo tanto, el segundo punto es el lenguaje. ¿Cómo te hablas? Si yo me paso todo el tiempo a autohipnotizarme, porque eso es increíble, pero es como una forma de autohipnosis. ¿Y la hipnosis qué? Se llama en realidad monoideísmo, es decir, una idea que siempre sigue, El sufrimiento muchas veces se basa en el monoteísmo, la idea de que siempre me persigue el mismo pensamiento. ¿Te nunca ha pasado de tener pensamientos recurrentes negativos que te obsesionan? Boom, 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 boom. Perfecto. Esto es lo que acontece. Tú cámbialos con un lenguaje positivo, es decir, yo voy a hablar de una forma tan cariñosa, tan positiva, tan alegre, tan inspirada, tan motivada, que yo mismo no puedo resistirme. Al comienzo me parecerá algo raro, me parece casi de mentir, porque no es la verdad, no es lo que siento, pero créeme que tu neurofisiología está cablada, está conectada de forma con neuropistas, pistas neuronales que asocian tu lenguaje, tu expresión, la lógica tras lo que dices con tu neurofisiología y empieza a creérselo. Eso es una programación súper guay, porque realmente tú literalmente programas con tu lenguaje nuevamente tu mente subconsciente. Tu mente subconsciente aprende a asociar, gracias a tus palabras, nuevos significados positivos a las experiencias. Y entonces tú dices, una palabra fantástica para hacer eso es yo amo. Yo amo bailar. Yo amo la forma en que me veo con este vestido. Yo amo la forma en que me encantan, por ejemplo, los niños jugando, porque es una persona muy dulce. Amo la forma en que, por ejemplo, este libro me está dando naturalmente una visión muy romántica o qué sé yo. Amo la forma en que esta música me está transmitiendo esa forma de energía, de entusiasmo. Amo esa chica, esa mirada, pero sin apego, de forma muy desinteresada, de gratitud. Entonces, amo este fantástico sol que está iluminando mi día. Cosas pequeñas que realmente, entonces empiezas a ver más cosas positivas. ¡Ay, qué bonito ese perrito, qué dulce! Empieza entonces a amarte más a ti misma, a ti mismo. Empieza a decirte cosas positivas. Por ejemplo, si te caes, empieza a decirte, no pasa nada, épale, Marco, dale, tú puedes, sigue adelante, levántate. Carlos, tú puedes, a ti mismo te lo dice. Te mira al espejo y dice, ay, no pasa nada, chico, lo vamos a hacer mejor. El pasado, eso no significa nada. Tú no debes identificarte con lo que acaba de pasar. Tú debes identificarte con el hombre o con la mujer en el cual vas a trabajar para convertirte. Tú vas a ser el ejemplo vivente del hombre, de la mujer en el cual quieres y deseas convertirte. El pasado ha sido pasado, ya está, ¿qué importa? Eso no identifica lo que eres y lo que puedes ser. Identifícate en lo que puedes aún convertirte. Y entonces todo eso empieza con lenguaje positivo a reestructurar la forma subconsciente en que tú mismo te percibes a ti mismo y percibes el ambiente circunstancia. Justo obviamente a lo que dije en el primer paso, enfoque mental positivo. Y el tercer punto es la fisiología, es decir, la postura. Créeme, han hecho estudios donde una persona en posición empoderada, sí, yeah, yo puedo, o que baila, tiene un nivel de dopamina, de serotonina, de oxitocina, de opiáceos dentro del cuerpo, que son moléculas que literalmente hacen que el cuerpo vaya de fiesta. Y entonces, ¿qué significa? Significa que como la mente está conectada al cuerpo, hasta no solamente con los primeros dos pasos, o sea, el enfoque mental, el lenguaje, tu mente cambia tus sensaciones corporales y cambia tu neurofisiología por completo y cambia la bioquímica de tu cuerpo y te hace sentir mejor, sino que al revés también. Si tú haces deporte, si tú corres, si tú bailas, si te encanta lo que estás haciendo y hasta te pones en posiciones de estar, ¿sabes cómo? De estar bien empoderado, con espalda atrás, la cara bien adelante y así, o victorioso, esto crea realmente, son estudios científicos, neurociencia, búscalo si no me crees. Lo que hace es prácticamente llena tu cuerpo, lo satura de moléculas como oxitocina, que es la molécula del amor, es la molécula de la sentirse bien, la dopamina, serotonina, que hacen que te sientas más entusiasta, que te sientas con más placer, los opiáceos, y entonces todo eso afecta a tu mente y te sientes mejor, porque lo que buscas es sentirte feliz, sentirte mejor. No es suficiente dejar de sufrir, tú quieres estar feliz. Entonces esos tres pasos son increíbles. Y si te gusta bailar o cualquier, y eso es el cuarto, que en realidad lo que hace es conjugar los tres, si hay pasiones,
Si hay actividades que te gusten realmente hacer y practicar, hazlo más a menudo que puedas. Cuanto más sigas absorbido en una actividad que tan naturalmente te haga sentir genial, feliz, alegre, entusiasta, las tres cosas se juntarán porque estarás enfocado mentalmente en lo que te encanta. Estarás con un lenguaje positivo porque lo dices, me encanta, qué guay, sí, quiero más de eso. Y el tercer punto, tu fisiología está naturalmente empoderada, contenta y feliz. Y entonces, de una vez, concédete esos premios porque eres un ser humano maravilloso y mereces ser feliz. Y no importa lo que hayan dicho los demás, no permitas que nada ni nadie se interponga en tu camino hacia la felicidad auténtica, porque tú mereces ser feliz y esas cosas te van a ayudar. Yo soy Marco Nísida, el autor más vendido de libros como Domina tu mente, domina tu vida, tú mereces ser feliz y estaría feliz si tuvieras necesidad de ofrecerte una sesión estratégica inicial gratuita para que podamos hablar en vivo, en videoconferencia y tú y yo de forma totalmente privada para que pueda ayudarte con algo en concreto, a superar un obstáculo o a alcanzar un objetivo, a superar algún problema en concreto. Estaría encantado. Como puedes ver, mi felicidad es esta de ayudarte. Te parece increíble, pero cuando hago estos videos, a mí me surge espontáneo estar feliz porque sé que si alguien hubiera hecho esto por mí cuando yo era niño en dificultad o adolescente con tantos traumas, tantos problemas, yo me habría sentido mejor. Entonces imagínate estos videos como una forma de ayudarme a mí mismo cuando era niño, una forma de fantástica oportunidad de devolverle al mundo, de ayudarte. Y es una misión, una visión. Y esta inspiración que ves es porque contra cualquier pronóstico y expectativa de los demás que me llaman a la cabeza de cosas horribles, porque he sufrido muchísimo, yo he querido seguir con un camino inspirado, motivado hacia una auténtica felicidad, hacia un auténtico propósito, porque no me era suficiente hacer algo para hacerlo, para sobrevivir. Yo quería hacer algo que cambiara el mundo, yo quería hacer algo con propósito, yo quería sentirme inspirado. Y eso te ayuda si tú también quieres seguir el camino de la inspiración, de la motivación, de hacer algo, un propósito auténtico que naturalmente te haga ver la vida de forma maravillosa tal cual es, porque tu vida entonces importa, tu vida hace la diferencia en el mundo y naturalmente te sientes mejor, porque vives vibrando de lo maravilloso que es lo que estás haciendo. Y entonces te saturas de esa alegría de hacer lo que estás haciendo, porque tienes un propósito, tienes un significado. Estás tan empeñado en lo positivo que no puedes vibrar negativamente, ni siquiera si lo quisieras. Ok, yo te doy un gran abrazo y por supuesto, si quieres reservar una cita gratuita conmigo, una sesión inicial gratuita, puedes ir en marconicia.com y hay ahí para contactarme, está escrito. Yo te deseo una vida maravillosa y nos vemos al próximo video. Gracias Carlos por la pregunta, óptima pregunta, y cualquiera que desee en Facebook puede seguirme y con el hashtag marconicida o escribiéndome un correo a info@marconicia.com me puede hacer las preguntas y yo encantado responderé a estas preguntas porque deseo ayudar. ¿Ok? Cuanto más seas tú feliz, más feliz voy a ser yo. Así que muchas gracias por seguirme y un súper gran abrazo. Chao, chao.